de alguna manera poder retroalimentarse con la explicación que se va a dar el día de hoy. Entonces voy a agrandarlo un poquito y hoy vamos a comenzar con la parte número 1 que tiene que ver con conceptos básicos de la teoría atómica. Bien, yo sé que su merced se va a acordar. Entonces lo primero que voy a comenzar a hablar es, ¿cuál es la relación de ese concepto de átomo con relación a lo que hemos hablado? Nosotros hemos dicho que la materia, de alguna manera, tiene una característica principal. La materia está constituida por átomos y esos átomos pueden formar algo que más adelante vamos a hablar que se denominan moléculas. Es decir, que esos átomos conforman lo que nosotros denominamos elementos, que son sustancias puras, pero que al combinarse entre sí forman compuestos, sí forman compuestos. Entonces, cuando hablamos de elementos, que es lo que yo hablo aquí, pues decimos que esos elementos se componen por un cierto tipo de átomos, o sea, unas sustancias que vamos a denominar, o unas partículas que vamos a denominar elementales, y que cada tipo de elemento pues está constituido por diferentes tipos de átomos. Eso es lo que hay que tener en claro. La definición, digamos, básica que vamos a tener de aquí en adelante es que el átomo yo la puedo definir como una unidad básica. Y la pregunta es, ¿por qué hago referencia a este concepto, esto que voy a subrayar acá? A esta palabra, unidad básica, porque sabemos que a pesar de que el átomo pues es la partícula más diminuta y fundamental, pues está constituido por partículas aún más pequeñas, ¿sí? Que hacen parte de esa unidad que nosotros denominamos átomo. Es decir, que el átomo no es la partícula más pequeña, pero sí es una unidad básica que todo elemento tiene, o sea, y sin importar qué tipo de elemento nosotros observemos en nuestro planeta Tierra. Entonces, si hablamos de oxígeno, entonces hablamos de átomos de oxígeno. Si hablamos, por ejemplo, de oro, que es otro elemento, pues hablamos átomos de oro. Si hablamos, por ejemplo, carbono, pues hablamos de átomos de carbono, ¿sí? Pero ¿qué característica tiene esta unidad básica? Una característica, y es como lo que hemos hablado, es que cuando ocurre un proceso químico, estos elementos pueden intervenir, es decir, se combinan entre sí para hacer algo que nosotros denominamos reacciones químicas. Es decir, que si partimos de una definición básica, pues un átomo se puede definir como una partícula fundamental, una unidad básica que constituye cualquier tipo de elemento y la cual puede intervenir en una reacción química. Digamos, es como la definición global. Ahora, como es una partícula, digamos, elemental, es una partícula extremadamente pequeña. Es decir, que yo no lo puedo ver a simple vista, ¿cierto? Por lo tanto, pues nosotros sabemos que existe el átomo y eso es lo que vamos a comenzar a trabajar de acuerdo a ciertas características macro que yo puedo evaluar, ¿sí? Y que de alguna manera pues he ido conociendo, digamos, durante el transcurso de la evolución de la química como ciencia. Entonces, por eso, aunque es una partícula pequeña que yo no puedo ver, lo mismo ocurriría con las células, ¿cierto? De pronto son cosas muy diminutas, son unidades pequeñas que yo no puedo ver, pero que sé que de alguna manera existen y ayuda a explicar, en el caso de la biología, pues a explicar la vida, y en el caso de la química, a explicar por qué ocurren todos esos procesos químicos. Y denominamos que es fundamental porque cualquier tipo de materia está constituida por átomos. Bien, digamos, es como la concepción que se debe de tener. Entonces, cuando hablamos de unidad básica, quiere decir que está constituida por otras cosas, ¿cierto? Cuando hablamos que es una unidad es porque yo puedo dividir esa unidad en partes. Es como, por ejemplo, cuando yo tengo mi pastel y ese pastel yo lo puedo dividir en diferentes partes, ¿cierto? En este caso, esa unidad que es el átomo, ese pastel grande que es mi átomo, está constituido por partes aún más pequeñas, que es lo que me identifican un átomo como tal. A ese tipo de unidades pequeñitas, más adelante vamos a denominarlas partículas subatómicas. Bien, que es lo que vemos aquí abajo. Pero antes de comenzar a hablar con las partículas subatómicas, yo quiero hablar un poquito del simbolismo de los átomos. Entonces, los átomos, de alguna manera, digamos, por abreviatura, como para simplificar. Entonces, cuando hablamos de los elementos, no sé si su merced en el colegio alcanzó a ver lo que tenía que ver con la tabla periódica. Listo, entonces su merced se da cuenta que debe unos símbolos
y esos símbolos me identificaban los diferentes tipos de elementos, ¿cierto? Entonces encontrábamos una O para oxígeno, una H para hidrógeno, una C para carbono y así sucesivamente para los elementos que se conocen hasta este momento, ¿sí? Pero yo puedo asociar el símbolo que yo utilizo en la tabla periódica para simbolizar un átomo. Es decir, que ese símbolo que está en la tabla periódica me permite simbolizar dos cosas. O me puede dar a entender que estoy hablando de un elemento, o me puede dar a entender que estoy hablando pues de un átomo o de una cantidad de átomos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en simbologías. Es decir, que por ejemplo, en que estoy mostrando aquí, el símbolo P, ¿sí? No solamente simboliza para el elemento fósforo, sino que lo puedo utilizar para simbolizar el átomo de fósforo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, si a mí me preguntan, ¿yo cómo puedo simbolizar un átomo o un elemento? Pues simplemente me remito a la tabla periódica, la consulto y ya. Entonces, yo puedo mirar para cada elemento cuál es su símbolo y cómo también puedo simbolizar los átomos. Es decir, que si me hablan de un elemento como el fósforo, pues el fósforo está constituido por átomos de fósforo. Y dirá, es una respuesta muy ridícula, sí, pero es muy básica porque recordemos que ¿qué caracteriza un elemento? Pues estar constituidos por un mismo tipo de átomo. Entonces, pues va a estar constituidos en este caso por un mismo tipo de átomo, en el caso del fósforo. Ahora, ¿qué es lo que me voy a determinar aquí? Entonces, como yo hablaba que el átomo era una unidad básica, entonces voy a ir a mi tablerito también, hoy me voy a mezclar en los dos. Entonces me voy a ir aquí un poquito, voy a subir acá, bajar un poquito mi tablero. Entonces, el concepto central es átomo, ¿cierto? Y decíamos que el átomo es una unidad básica, es una unidad. Es decir, que esa unidad está constituida por algo, ¿sí? Eso que está constituido por algo es lo que nosotros denominamos partículas subatómicas. O sea, partículas aún mucho más pequeñas que constituyen lo que nosotros denominamos átomo, partículas subatómicas. Listo, subatómicas. Entonces, el átomo como unidad, pues existe, o sea, es un conjunto de partículas subatómicas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas partículas subatómicas que constituyen esa unidad? Entonces, existen muchísimas. O sea, aquí yo podría hablar de muchas, más de tres que las que nos enseñan en el colegio. Pero, pues las que nos interesan en química, pues son tres que se relacionan con el átomo. Hay muchas más, ¿sí? Hay neutrinos, hay otros tipos de partículas subatómicas que con el transcurrir del avance de la ciencia se han conocido. Pero de las que se relacionan como partícula fundamental, pues podemos hablar de tres. ¿Cuáles son? Entonces, en este caso voy a pasar a la siguiente. Hablamos de tres, los neutrones, los protones y los electrones. Entonces voy a ir otra vez a mi cuadrito acá, como para que vayamos hilando un poquito el concepto. Entonces sabemos que el átomo es una unidad, que esa unidad está constituida por partículas subatómicas, que esas partículas subatómicas son tres. Entonces yo las voy a enumerar aquí, las voy a simplificar con una abreviación, pero su merced se va a dar cuenta que pues, la abreviación tiene que ver con el nombre de esa partícula subatómica. Entonces los átomos están constituidos por protones, por electrones y por neutrones. O sea, constituido por estas tres partículas subatómicas, ¿sí? Fundamentales. ¿Que hay muchas más? Sí, pero estas son, digamos, como las más importantes para poder entender por qué un átomo es una unidad en donde participa una reacción química. ¿Sí? Es una unidad que permite o que participa en una reacción química. Es una unidad que es específica de un elemento. Entonces ya miramos ahorita cómo vamos a hilar estos conceptos. Entonces, esas partículas subatómicas tienen, digamos, durante el transcurso de la historia, pues se ha demostrado que algunas tienen algunas características. Por ejemplo, los protones se caracterizan por tener carga positiva. Entonces, aquí yo lo voy a designar como P+. Los electrones se caracterizan por tener carga negativa. Y los neutrones, como su nombre lo indican, pues por no tener carga, es decir, ser neutros. Y este, pues, para un valor de neutralidad, pues es el número 0, ¿cierto? Entonces, voy a volver a hilar aquí como para que su merced me vaya cogiendo como el concepto. Más que aprenderse eso de memoria todo, pues miremos qué es lo que me está dando más importante lo que dice las diapositivas. Entonces decimos, un átomo es una unidad fundamental,
la cual participa en una reacción química, la cual hace parte de los elementos, es decir, todos los elementos están constituidos por átomos, ¿cierto? Que esos átomos como unidad están constituidos por partículas subatómicas, las cuales se llaman protones que tienen carga positiva, electrones que tienen carga negativa y neutrones que no tienen carga. Y ahí es cuando nosotros observamos los modelos, ¿cierto? Entonces, yo podría hablar de esos modelos, que es los que vamos a hablar mucho más adelante, dentro de 8 días, sobre los modelos de cómo se puede o cómo se imagina el ser humano un átomo a partir de los resultados y de lo que se ha descubierto de este. Entonces, sabemos que son tres partículas, digamos, subatómicas, digamos, de mayor relevancia, y estas son los neutrones, los protones y los electrones, pero tienen una característica que es la que su merced observa aquí. Entonces, el átomo se puede categorizar porque las dos de las partículas subatómicas están en un centro, o sea, en una parte central en donde se concentra toda la masa y toda la carga positiva. A ese centro yo lo denomino núcleo atómico. ¿Listo? Y ese núcleo atómico están las partículas que denominamos protones, es decir, las que tienen carga positiva, y las partículas que no tienen carga, como su merced se da cuenta ahí, entonces no tiene valor de carga, a las cuales denominamos neutrones. Y alrededor, digamos, de este núcleo atómico, están girando, digamos, a una velocidad muy cercana a la luz, pues otras partículas aún más pequeñas que estas propias, a las cuales denominamos electrones y que tienen carga negativa. Si yo quisiera visualizar el átomo y tuviera más, digamos, de los átomos, si yo quisiera visualizarlo como tal, pues yo me daría cuenta que yo no podría visualizar los electrones como tal, sino lo visualizaría como puntos que pueden estar, digamos, probablemente alrededor de ese núcleo. Entonces, si yo intentara visualizar en diferentes momentos esos electrones que giran alrededor de ese núcleo, pues yo lo visualizaría como si fuera una nube. A eso es lo que yo denomino una nube electrónica, que es lo que yo veo aquí como punticos, es decir, es donde podría estar esos electrones alrededor de ese núcleo atómico. Es decir, si yo voy nuevamente a mi tablerito, pues yo lo que puedo decir es lo siguiente: esas partículas atómicas entonces están constituidas. Los protones y los neutrones, que son los que no tienen carga, o sea, estos dos, este de aquí y este de aquí, lo voy a subrayar a este lado, están en un sitio del átomo que se denomina núcleo atómico. Esto, núcleo atómico. ¿Sí? Y los electrones, que son las otras subpartículas, lo voy a colocar en rojo, que son estas de aquí, pues están girando alrededor de ese núcleo atómico, girando alrededor de ese núcleo atómico. Están girando alrededor de ese núcleo atómico a una gran velocidad. Entonces, ¿qué ya estamos reconociendo del átomo? Pues que el átomo está constituido por subpartículas. Esas partículas son los protones y los neutrones, los cuales conforman el núcleo del átomo, y los electrones que están girando en torno a él. Digamos, y esa es la visualización general que nosotros tenemos del átomo y que nos van enseñando en el colegio, y que de alguna manera pues se va repitiendo bastante, porque pues eso es lo que me relaciona con la parte introductoria del átomo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se va a derivar de aquí? O sea, ¿qué es lo más importante y que vamos a comenzar a entender de esos conceptos? De que hay unas partículas subatómicas que me conforman un átomo. Y es estos tres conceptos: el número atómico, el número de masa e isótopos. Entonces, yo voy a comenzar a ir hilando lo que voy hablando con lo que estoy dando como resumen en el tablero. Entonces, el número atómico es el número de protones en el núcleo de un átomo de elemento. Es decir, que si yo voy nuevamente aquí, este valor de acá, o sea, la cantidad de protones, es lo que yo denomino número atómico. Número atómico. Y ese número atómico tiene una simbología. Yo lo simbolizo con la letra Z. Ahora, es decir, que el número de protones me va a indicar el número atómico. Y eso es lo que me dice, digamos, como aquí el concepto. Ahora, ese número de protones que me identifica, digamos, a un elemento, siempre van a ser los mismos para cualquier tipo de elemento. Es decir, en este caso, todos los átomos de un mismo elemento siempre van a tener el mismo número de protones. Y de pronto,
lo que se podrían diferenciar es en su masa, en su número de neutrones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Es decir que, por ejemplo, si yo hablo del hidrógeno, pues va a tener un número de protones. Si yo hablo del carbono, va a tener un número de protones. Si yo hablo, por ejemplo, del oxígeno, pues va a tener un número de protones específico, porque son elementos diferentes. Es decir que en este caso, el número atómico me designa qué tipo de elemento es. Y eso nosotros lo vemos en la tabla periódica. Dependiendo de la ubicación en su tabla, en la tabla periódica, pues se le asigna un número atómico. Y ese número atómico me identifica qué tipo de elemento es. Ahora, em, ¿qué podemos destacar acá? Entonces, cuando hablamos de un átomo neutro, o sea, es decir, un átomo que no tiene carga, es porque el número de protones es igual a su número de electrones. Y ya lo vamos a analizar más adelante un poquito con relación a eso. ¿Carga o no carga? Entonces, por ejemplo, yo quiero hablar aquí nuevamente. Entonces, el número atómico del carbono, si yo voy a la tabla periódica, es el número 6, o sea que está ubicado en el número donde dice 6. ¿Qué es lo que significa esto? Si estoy hablando de un átomo de carbono neutro, pues ¿cuántos protones va a tener? 6, porque ese es el número atómico. Pero como es un átomo neutro, pues las cargas positivas deben ser igual a las cargas negativas, por lo tanto va a tener 6 electrones. Entonces, por ejemplo, si yo hablara del oxígeno, entonces el número atómico del oxígeno es 8. Es decir, que eso me está indicando el número de protones, que ¿cuántos serían? 8. Y si es un átomo neutro, pues va a tener el mismo número de electrones, que ¿cuánto va a ser? 8. Entonces, en este caso, lo que yo puedo decir es que si yo busco en el universo y encuentro un átomo, por ejemplo, en el universo que contenga 6 protones, pues ese átomo o esa sustancia se va a llamar carbono. Es decir, que el número atómico es como si fuera la cédula de ciudadanía de un elemento. Recuerden que la cédula de ciudadanía pues nos identifican como habitante de este planeta, en este caso de este país, ¿cierto? Nos identifica. Entonces yo tengo mi número de cédula y está asociado a un nombre, a mi persona. Y el número de cédula es propio de cada persona, es decir, no se va a repetir. Lo mismo ocurre con los elementos. El número de protones me indica qué tipo de elemento es. Y si tiene ese número de protones, pues me está identificando qué tipo de elemento estoy hablando. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, si yo encuentro una sustancia, un átomo en el universo que tenga 8 protones, pues, ¿cómo va a llamar a ese átomo? Oxígeno, porque me está identificando qué tipo de elemento es. Ahora, ¿qué vamos a categorizar acá? Entonces, vamos a hablar también del número de masa. Entonces, el número de masa es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo. Entonces, nuevamente yo voy aquí en mi tablero y voy a comenzar a hilar lo que estoy hablando. Estamos hablando que el átomo está constituido por partículas subatómicas, que el número de protones es lo que yo denomino número atómico y que se simboliza con la letra Z. Pero sabemos que en el núcleo atómico están los protones y los neutrones. La cantidad de protones y neutrones, a eso lo llamamos nucleones. Entonces el número de nucleones, o sea, de las partículas que están en el núcleo, es lo que nosotros vamos a denominar número de masa. O sea, es el número de protones y de neutrones que un átomo tiene en su núcleo atómico. Entonces, número de masa. Y el número de masa, pues yo lo voy a relacionar con otra letra. Se llama la letra A. Entonces, nuevamente vamos a comenzar a hilar. Entonces, sabemos que un átomo es la unidad fundamental que está constituida por unas partículas subatómicas, que estas son tres. Unas están en el núcleo atómico, que son los protones con carga positiva, los neutrones sin carga, los electrones que giran alrededor de este núcleo atómico, que el número de protones me indica el número atómico y me constituye la cantidad el tipo de elemento que es, y que el número de nucleones, es decir, el número de protones y de neutrones en un núcleo, me indica el número de masa, que es lo que estamos hablando acá. ¿Sí? Ahora, el número de masa, para continuar, pues es la suma digamos, de las partículas que están en el núcleo atómico. Es decir, es igual a la suma de los números de neutrones más la suma del número de neutrones. En el caso de los números de neutrones, pues es igual al número atómico. Por lo tanto, el número de masa, que es el número A,
A es igual al número atómico que es Z más el número de neutrones. ¿Qué es lo que hay que entender aquí? Que puede existir en el universo átomos de un mismo elemento, pero pues, se pueden diferenciar en su número de neutrones. Es decir, se puede diferenciar en su masa, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que no todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa. A esos átomos que no tienen la misma masa, pero que son del mismo elemento, es lo que nosotros denominamos isótopos. ¿Listo? Que es el otro concepto. Entonces, son átomos de un mismo elemento porque tienen el mismo número de protones. Hay que recordar eso. Pero son átomos diferentes porque tienen diferente masa. Es decir, son átomos de un mismo elemento, pero tienen diferente masa. ¿Por qué? Porque tienen diferente número de neutrones. A ese tipo de átomos de un mismo elemento los denominamos isótopos. Y eso es lo que voy a comenzar acá a hablar un poquito. Entonces, por ejemplo, entonces aquí yo daba un ejemplo pequeño. Existen tres tipos de isótopos de hidrógeno, es decir, existen tres tipos de átomos de hidrógeno, es decir, todos tienen el mismo número de protones, pero que se diferencian en su número de masa, es decir, en su número de neutrones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres, el protio, el deuterio y el titrio. Entonces, el protio es porque está constituido únicamente por un protón y no tiene neutrones. El deuterio es porque está constituido por un protón y un neutrón. Y el titrio es porque está constituido por un protón y dos neutrones. Entonces, lo que podemos observar es que, ¿qué tienen en común los tres átomos de hidrógeno que están acá, que se denominan isótopos? Pues todos tienen la misma cantidad de ¿qué? De protones. Entonces, nuevamente recordar que el número atómico me indica qué tipo de elemento es. Por lo tanto, el número de protones me dice qué tipo de elemento es. Entonces, como todos tienen un átomo, un protón, pues todos son hidrógeno. Pero ¿en qué se diferencia el uno del otro? En el número de neutrones. En el protio no hay neutrones, en el deuterio hay uno y en el titrio hay dos. ¿Y eso qué es lo que va a incidir? Entonces voy nuevamente acá. Entonces el número de masa va a estar relacionado con la masa del elemento. Es decir, que si el número de masa es mayor, pues la masa de ese elemento va a ser mayor, ¿sí? Por lo tanto, pues si yo iría aquí a mi ejemplo, pues ¿cuál se esperaría que tuviera una mayor masa? Pues el que tiene mayor cantidad de neutrones de los tres átomos de hidrógeno. O sea, este sería el más pesado, este sería el que le seguiría y este sería el que seguiría. Por lo tanto, nuevamente vuelvo al concepto de isótopos. Son átomos de un mismo elemento, pero que se diferencian en su masa. Ya eso es lo que nosotros denominamos isótopos. ¿Y cuál es la diferencia a nivel atómico? Pues va a ser en su cantidad de neutrones. Bien, y eso es lo que observamos ahí. Entonces, ahora, ¿cuál es la manera, digamos, de expresar un isótopo? ¿Sí? Entonces, por convención, los isótopos se expresan de la siguiente manera. Digamos, ¿cómo se denotarían los isótopos que anteriormente teníamos aquí, ¿cierto? Entonces, sabemos que su número atómico es 1 porque tiene un protón, pero sabemos que su número de masa, para este caso es 1, para este caso, ¿cuántas partículas tiene? 2, y para este caso su número de masa es 3. Entonces cambian, entonces, ¿cómo yo puedo colocarlos de manera simbólica? Entonces, ¿cuál es la forma aceptada de expresar un isótopo? Entonces, lo que vamos a mirar es aquí dos cosas. Primero, se coloca el símbolo del elemento. ¿De qué va a depender el símbolo del elemento? Pues del número atómico, es decir, del número de protones que tiene ese elemento. Para el caso del ejemplo de nosotros, como es hidrógeno y su número atómico es 1, pues en este caso, ¿cuántos protones va a tener cada uno? Pues 1. Y aquí lo observamos. Aquí hay un protón, aquí hay un protón y aquí hay un protón. Por lo tanto, pues el símbolo que yo voy a utilizar es el hidrógeno, que es el que vemos aquí. Ahora, ese iría, el número atómico que me indica el número de protones, va en la parte inferior izquierda. Es la que observamos acá. Ahora, ¿dónde iría el número de masa? Recordemos, el número de masa es el número de partículas que están en el núcleo atómico. Entonces, para este caso, ¿cuántas partículas tenemos? Solamente una, un protón. Por lo tanto, el número de masa es 1. El número de masa iría en la parte superior izquierda, o sea, aquí en esta parte. Y me indica pues cuántos nucleones, o sea, partículas, hacen parte de su núcleo atómico.
Recordemos que las partículas del núcleo atómico, ¿quiénes son, Kevin? A ver si me está captando la idea. ¿Cuáles son las que hacen parte del núcleo atómico? Ok, sabemos que el número de masa es el número de partículas que están en el núcleo atómico, ¿cierto? La pregunta es, pues entonces el número de masa, digamos, me indicaría el número de qué, de qué tipo de partículas que están en el núcleo atómico. El número de protones y el número de neutrones. Bien, ahí ya me va captando la idea. Y recordando que el número de protones es el número atómico. Entonces, por eso que cuando yo coloco acá, entonces va a colocar los otros números, aquí solamente hay una partícula, por lo tanto el número de masa es 1. Aquí tenemos dos partículas, un protón y un neutrón, por lo tanto el número de masa es 2. Y aquí tenemos 1, 2 y 3. Por lo tanto, el número de masa es 3. Pero, ¿por qué son hidrógeno? Porque todos tienen un protón. Entonces hay que recordar que el protón me identifica qué tipo de elemento es. Entonces los tres átomos tienen un protón, observen, por lo tanto el número atómico es 1 y por lo tanto estamos hablando del primer elemento de la tabla periódica, que en este caso es hidrógeno. A estos tres átomos que son del mismo elemento, observemos aquí, pero su número de masa, es decir, la masa presente en su núcleo atómico es diferente, a esos elementos es lo que nosotros denominamos isótopos. Bien, es decir, que los átomos de un mismo elemento no siempre son diferentes, ¿sí? Es decir, pueden variar en su número de masa o pueden variar en su masa. Pero lo que sí tienen característica los átomos de un elemento es que todos poseen el mismo número de protones, es decir, todos poseen el mismo número atómico. Ahorita voy a como bailar como para hacer preguntas, como a ver si me están captando la idea. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un átomo, de un isótopo específico, por ejemplo, el titrio, bueno, aquí está en inglés, no sé en qué, sí, está en inglés, titrio, en español, titrio acá en esta parte. Si hablamos del titrio, solamente del titrio como isótopo específico, a eso lo vamos a llamar un núcleo, ¿sí? O sea, es un isótopo específico. Pero existen, digamos, diferentes tipos de isótopos para los diferentes tipos de elementos. Entonces, no sé si, por ejemplo, cuando uno ve documentales de Discovery Channel, para datar el tiempo, digamos, de cuánto antiguo es una antigüedad o algo que han encontrado dentro de un hallazgo arqueológico, pues determinan la cantidad de carbono 14. Cuando me hablan carbono 14, me están hablando de un isótopo de carbono específico y me están hablando de un núcleo. O sea, es decir, que no solamente existe el carbono 14, sino existe otro tipo de carbonos, los cuales se diferencian en su número de masa. El 14 me indica es el número de masa, porque recordemos que, nuevamente voy a hablar aquí con relación a lo anterior, recordemos que el número atómico, ese lo encuentro en la tabla periódica, ¿sí? Es el número que se le coloca al elemento que está en la tabla periódica. Es decir, que ese yo lo conozco. Entonces yo para especificar un núcleo, pues lo que debo conocer es su número de masa. Bien, entonces cuando hablo de carbono 14, pues estoy hablando de un núcleo o de un isótopo de carbono. Ahora, a pesar de que estos tres elementos que vemos aquí, nuevamente voy al ejemplo anterior, el hidrógeno, el deuterio y el titrio, todos son átomos, todos son hidrógeno, ¿sí? El protio, el deuterio y el tritio, todos son hidrógeno, ¿sí? A pesar de que son átomos que se diferencian por su masa, pero son del mismo elemento, como están constituidos por el mismo elemento, pues las propiedades químicas de estos son las mismas.
¿sí? Sin importar que varían en sus números de protones, ya que, digamos, en condiciones normales, es decir, en condiciones pues, de lo que nos pasa en la vida diaria, pues las condiciones lo único que hace es que lo que interactúa en el átomo no son los protones ni los neutrones, es decir, no es un núcleo atómico, no estamos hablando de reacciones nucleares, sino estamos hablando de reacciones que ocurren con sus electrones. Y recordemos que en un átomo neutro, el número de electrones es igual al número de protones. Si vamos nuevamente al ejemplo de los tres átomos de hidrógeno, pues como todos tienen un protón, pues ¿cuántos electrones vemos aquí en la imagen? Uno. ¿Sí? Y como todos tienen la misma cantidad de electrones, pues lo que se espera es que sus propiedades químicas, es decir, las reacciones químicas que puede sufrir ese átomo, pues sean las mismas. Y eso es lo que dice, digamos, acá. Entonces, ahora lo que yo quiero resumir, digamos, de alguna manera, en lo que se está trabajando el día de hoy, aquí es esto. Creo que con esto acabo, sí. Vamos a intentar hablar eso, para poderlo enlazar un poquito. Entonces, ¿cuál es la relación entre el número atómico, el número de masa y los isótopos? Entonces, yo voy a hacer, digamos, como una correlación de lo que he venido hablando acá. Entonces, nuevamente una retroalimentación. Entonces, hablamos que todos los elementos están constituidos por átomos y que estos átomos se diferencian uno del otro dependiendo del tipo de elemento que son. Sabemos que los átomos son la unidad básica fundamental, ¿cierto? De un elemento y que esa unidad básica está constituida por partículas que denominamos partículas subatómicas, que son tres: los protones, los neutrones y los electrones. Ahora, ¿qué debemos recordar de esas tres subpartículas? Lo primero, en el núcleo atómico encuentro dos aspectos importantes que me da a identificar cuando hablamos de un isótopo. El número atómico, que es lo que yo denomino Z, que es igual al número de protones. Es decir, el número atómico me indica el número de cargas positivas que tiene un átomo en su núcleo atómico, ¿sí? El número de protones. Y me identifica el tipo de elemento que es. Por ejemplo, si aquí estamos hablando de litio, pues todo átomo que se clasifique como litio, ¿cuál va a ser su número atómico? 3. Y ese número atómico que me indica el número de protones. O sea, si me preguntan cuántos protones tiene un átomo de litio, pues la respuesta es que son 3. Bien. Ahora, dentro de su núcleo, o sea, dentro de su núcleo atómico, pues encontramos algo que denominamos número de masa o número másico, que es la cantidad de partículas que hacen parte del núcleo. ¿Cuáles son las partículas que pueden hacer parte del núcleo? Los protones y los neutrones. Para este caso, ¿cuántos es el total de partículas que va a tener? 7. ¿Y esos 7 qué representan? Pues se representa la suma total del número de protones y del número de neutrones. Para este caso, para el litio. Ahora, lo otro que vamos a encontrar es lo que denominamos carga. Entonces, si el átomo es neutro, es decir, no tiene carga, aquí este ejemplo sí tiene carga, que es la que yo coloco acá arriba. Pero si mi átomo no tiene carga, pues lo que decimos es que el número atómico, es decir, el número de protones, es igual al número de electrones. Pero si el átomo sí tiene carga, en este caso la carga se halla haciendo la diferencia entre el número de protones y el número de electrones. Y eso es lo que ahorita vamos a mirar. Es decir, que en este caso, por ejemplo, para el caso del litio, este tiene una carga de -2. Y eso es lo que ahorita voy a explicar en el tablero, como para ampliarlo un poquito más. Me lo voy a llevar para el tablero. Estas dos cosas, no, cancelar. Necesito llevarme esto de acá, a una hoja nueva. Entonces yo tengo aquí mi isótopo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la característica que tenemos acá? Entonces aquí voy a tener tres cosas: el símbolo químico del elemento, el número de masa, que es el A, el número atómico y la carga del elemento. Entonces hay tres condiciones. Entonces, en este caso, el número de cargas siempre va a ser igual, el número de cargas positivas, es decir, el número atómico. El número de masa es la suma del número de electrones y el número de neutrones y el número de protones. Y el número de carga,
pues es la diferencia entre el número de protones y el número de electrones que puede tener ese átomo. Entonces, si el átomo es neutro, va a comenzar con un átomo neutro, es decir, si su carga es igual a cero, lo que veníamos hablando es que el número de protones, o sea, de partículas positivas, es igual al número de electrones. Listo. Ahora, si el átomo no es neutro, que es lo que voy a trabajar acá, no es neutro, entonces puede ocurrir dos cosas. O que ese átomo tenga una carga de carácter positiva, o que el átomo tenga una carga de carácter negativa. Entonces, ¿cuál sería la relación aquí? Entonces, si el átomo tiene una carga positiva, es porque el número de protones, o sea, de carga positiva, es mayor al de número de electrones, que son las cargas negativas. O sea, existe una mayor cantidad de protones con relación a los electrones que puede tener. Si el átomo no es neutro y tiene carga negativa, pues el número de protones es menor a la cantidad de número de electrones, es decir, de cargas negativas. Entonces, digamos, como para entenderlo aquí, claro, digamos, para este ejemplo, digamos que hablara de un átomo de litio, ¿sí? De este 7 y 3, pero este no tiene carga. Observen que no estoy colocando ningún valor acá arriba. Entonces, el número de protones, ¿cuánto es? Me lo indica el número atómico, este 3. Entonces aquí diríamos que es 3. ¿Y el número de electrones cuánto sería? 3. ¿Sí? Porque no tiene carga. Entonces, cuando el átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones, que esto me indica que es igual al número atómico. Pero cuando tiene carga, sí hay una diferencia. Lo que se va a descompensar no es las cargas positivas, sino lo que se va a descompensar son las cargas negativas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo primero para si este tuviera una carga positiva. Entonces, tengo el litio y tuviera una carga de +1 o de 1 más. Y lo mismo, 7 y 3. Y para el de negativo, pues el ejemplo que tenemos ahí, litio con carga 2 menos o -2, 7 y 3. Entonces tenemos el primer caso, átomo neutro, un átomo con carga positiva y tenemos un átomo con carga negativa. Entonces, recordemos que ¿qué es lo que se mantiene en todos los tres? El número atómico, por lo tanto el número de protones aquí es 3 y por lo tanto aquí el número de protones es 3. ¿Qué es lo que me va a cambiar? El número de electrones. Entonces, si un átomo tiene carga positiva es porque pierde electrones, es decir, tiene menos electrones de lo que me indica la carga. Es decir, que si aquí tengo 3 electrones, pues tengo uno menos con relación al neutro. Por lo tanto, aquí tendría 2. ¿Sí? Ya lo vamos a mirar con la ecuación de la carga. En cambio, si un átomo es con carga negativa, es porque gana electrones con relación a su neutralidad, es decir, tiene tantos electrones como carga tiene. Entonces, en este caso, si tiene 2 electrones más o 2 cargas negativas, es porque tiene 2 electrones más. Entonces, aquí sumo 3 más 2, 5. En este caso tendríamos 5. ¿Cómo lo compruebo? Entonces, nuevamente voy aquí a mi tablerito y aquí es donde encontramos esta ecuación, que es la ecuación de la carga o de la corteza electrónica, donde están los electrones. Y esta ecuación es la que me permite establecer y mirar si es correcto lo que estoy valiendo aquí, es decir, el valor de Q. Entonces, por ejemplo, para la primera situación, que se me va a ayudar acá, para la primera situación, cuando es neutro, entonces el valor de Q es igual a, entonces, ¿cuántos protones tengo? 3. 3. ¿Cuántos electrones tengo en la primera situación? -3. Y 3 menos 3 me daría 0. O sea que en la primera situación el átomo es neutro. En la segunda situación, cuando el átomo tiene una carga positiva, entonces nuevamente, protones son 3 porque siguen siendo de litio. Pero en este caso tiene uno menos para que la carga sea positiva. Entonces sería 3 menos 2. Sería igual a 1. ¿Pero 1 qué? 1
o +1, como lo quiera llamar. Entonces este sería para carga positiva. Cuando es carga negativa, pues sabemos que debe tener mayor cantidad de electrones, en este caso 5. Sería 3 menos 5. Y 3 menos 5 me daría -2 o 2 menos. Coloquémoslo -2 para que no nos confundamos en cuanto a signos. Entonces tendría carga negativa. Es decir, ¿qué es lo que me sirve aquí? Entonces, por ejemplo, si yo no sé cuánto es el número de electrones, ¿cómo puedo utilizar esta ecuación? O sea, ¿cómo yo lo puedo hallar sin necesidad de cómo atribuir si es más o menos? Entonces, cuando es neutro, sabemos que el número de protones es igual al número de electrones. Pero sabemos que cuando la carga es positiva, entonces, ¿cuál sería el valor de electrones? Entonces, para poder hallar el número de electrones, que debería tener un valor sin importar la carga, va a ser igual a ¿qué? Al valor del número de protones que tiene el elemento, que en este caso, pues es 3 menos el valor de la carga. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo podemos decir mejor? Pues el número de electrones, si me lo piden aquí, va a ser igual. El número de protones habíamos dicho que era igual a que voy a ir al anterior. El número de protones habíamos dicho que era igual a que al número atómico, ¿cierto? Listo, bien. Entonces, el número atómico se designa con la letra Z, ¿cierto? Recordar acá. Entonces, yo aquí podría colocar Z. Entonces, el número atómico menos el valor de la carga me da el número de electrones que debería tener, digamos, ese elemento. Entonces, vamos a aplicarlo y para entender de dónde sale este 3, dónde sale este 2 y dónde sale este 5. Entonces, si el valor es neutro, o sea, aquí el número atómico es 3 y el valor es neutro, o sea, no tiene carga, pues ¿cuánto es el valor de la carga? 0, ¿cierto? Y 3 menos 0, ¿cuánto me da? Pues 3. Y eso es lo que me indica el número de electrones. Por lo tanto, el número de protones es igual al número de electrones. Se ratifica el valor neutro. Ahora, si es la segunda situación, que el valor no es neutro y que la carga es positiva, ¿cierto? Entonces sabemos que el número de protones es 3 y que la carga de cuánto es de +1, ¿cierto? Pero ese +1, pues se le resta. Entonces 3 menos 1 me daría 2. Y ese es el valor 2 que yo tengo acá. Por eso aquí hay 2. Y si me dicen cuál es el valor entonces, si es -2, entonces sería 3 menos, abro paréntesis, -2. Porque son 2 electrones menos, ¿cierto? Entonces, ley de los signos, menos por menos da más, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo cambiar ese signo, quitando, o sea, menos por menos da más, entonces yo puedo colocar acá más. Y quito el paréntesis. Y quedaría que sería 3 más 2. ¿Y eso es igual a cuánto? A 5. Entonces yo podría utilizar esta ecuación, ¿sí? Pero es más sencillo hacer el análisis que yo digo, ¿sí? ¿Cuál es el análisis que yo digo acá? Es mucho más sencillo que ponerse a hacer esta ecuación, que se lo puedo hacer en lápiz y papel. Entonces, si es un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Listo, no tengo que hacer ecuación. Si es un átomo no neutro con carga positiva, el número de electrones disminuye, observe aquí, tanto la carga. Es decir, que si yo tuviera una carga de +2, pues aquí disminuye 2. Si aquí yo tuviera una carga de +3, pues aquí disminuye 3. ¿Sí? Lo mismo acá. Entonces, si es un átomo con carga negativa, pues el número de neutrones con relación al átomo neutro aumenta. ¿Y aumenta qué? Pues el valor de la carga. Si aquí tengo 3 y aquí tengo el valor de la carga 2, pues aumenta esos 2. Entonces 3 más 2, 5. Entonces ya depende digamos, como el juego que se quiera establecer. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Entonces, voy a resumirlo en el cuadrito anterior, como para que lo iremos de una vez. Entonces, voy a hacer como un resumen de todo lo que he hablado y hacer una retroalimentación. Y si tiene una pregunta, al final me dice, Kevin. Entonces, lo primero que nosotros hablábamos era esto. Les decíamos, el átomo es una unidad que permite dos cosas. Primero, es una unidad elemental, es decir, hace parte de todos los elementos.
es decir, hace parte de cualquier cosa que nosotros llamemos materia. Esa unidad fundamental permite que ocurran cambios químicos, es decir, que ocurran reacciones químicas. Como unidad, el átomo está constituido por partículas subatómicas. Dentro de todas las partículas subatómicas encontramos tres, digamos que son como las más relevantes. ¿Quiénes son? El protón, que tiene carga positiva, el neutrón, que no tiene carga, y el electrón, que tiene una carga negativa. Ahora, dentro de la estructura de ese átomo encontramos dos características. El átomo está formado por un núcleo atómico, ¿sí? En el cual están los protones y los neutrones. Y alrededor de ese núcleo atómico giran los electrones. Ahora, ¿qué otros conceptos hablamos el día de hoy? Pues que con relación a los protones son los que me identifican qué tipo de átomo estoy hablando. Es decir, son aquellas partículas que me permiten identificar qué tipo de elemento estoy hablando. Es decir, que el número de protones me dice qué tipo de elemento es. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro un átomo con X cantidad de protones, pues yo puedo identificarlo y decir, es este el elemento. Por ejemplo, se hablaba del carbono. Entonces, si existe un átomo con 6 protones, es decir, su número atómico es igual a 6, por lo tanto estamos hablando de átomos del elemento carbono. Y yo puedo identificar esa sustancia como carbono, a ese átomo. Entonces, ese número de protones que tiene un átomo en un núcleo atómico es lo que yo denomino número atómico. Y el número atómico, ¿qué es lo que me indica? Pues el número de protones que me identifican qué tipo de elemento es y me identifica el número de protones que hay en el núcleo atómico. Se designa con la letra Z. Ahora, la masa, o sea, los átomos de un mismo elemento se pueden diferenciar, es decir, los átomos que tienen un mismo número de protones se pueden diferenciar por su masa. Y la masa depende del número de partículas que están presentes en el núcleo atómico, es decir, del número de nucleones. Y ese número de partículas, o sea, el número de nucleones, es decir, el número de protones y el número de neutrones que está en un núcleo atómico, es lo que nosotros denominamos número de masa, que se designa con la letra A. Bien. Ahora, los átomos pueden ser, aquí lo voy a seguir complementando, pueden ser neutros. ¿Y cuando un átomo es neutro? Cuando su número de protones es igual a su número de electrones. Es decir, yo hablo de un átomo neutro cuando no tiene carga, no carga. O en otras palabras, en términos matemáticos, cuando su carga es igual a cero. Bien. Pero también pueden haber átomos que tengan carga, ¿cierto? Entonces, átomos con carga. O sea, los denominamos no neutros. Y podemos presentar dos tipos de cargas, ¿cierto? Que conocemos. Cargas positivas, o sea, que el átomo sea no neutro con carga positiva, o que el átomo sea no neutro con carga negativa. ¿Y cuál es la diferencia de cada uno? Pues la relación entre el número de protones y el número de electrones. Entonces, un átomo tiene una carga positiva cuando el número de protones es mayor que el número de electrones. Y su carga positiva pues es cuánto sea esta diferencia. Y un átomo es de carga negativa cuando su número de protones es todo lo contrario, ¿no? Es menor a su número de electrones. Y podríamos decir, entonces yo puedo cambiar. Sabemos que el número de protones es igual a ¿qué? Pues al número atómico, que es igual a Z. Entonces yo podría decir aquí, un átomo neutro es cuando su número atómico es igual a su número de electrones. Un átomo con carga positiva es cuando su número atómico es mayor a su número de electrones. Y un átomo tiene carga negativa cuando su número atómico es menor a su número de electrones. Ahora, hablamos que un átomo del mismo elemento, entonces lo voy a bajar aquí un poquito como para seguir hilando. Cuando hablamos de elementos, los elementos pueden tener diferentes tipos de átomos. O sea, un elemento puede estar constituido por diferentes tipos de átomos. Diferentes tipos de átomos. Diferentes tipos de átomos. ¿Y cuál es la diferencia entre esos átomos? A pesar de que los átomos de un mismo elemento
se caracterizan por tener el mismo número de protones, esos diferentes tipos de átomos se diferencian por su masa, ¿sí? Y a esa diferencia en masa, pues se diferencian en su número de neutrones. A ese tipo de átomos de un mismo elemento se denominan isótopos. Isótopos, ¿sí? Y los isótopos pues tienen su forma de designarse. Entonces yo coloco el símbolo químico del elemento, en la parte inferior izquierda coloco el número atómico, en la parte superior izquierda coloco el número de masa y en la parte superior derecha coloco el valor de la carga. Entonces, ¿cuándo coloco carga? Cuando es o positiva o cuando es negativa. Cuando no hay valor de carga, yo asumo que la carga es neutra. Y eso es lo que vemos aquí. Y eso es lo que hemos hablado hasta el momento. Hasta ahí, ¿qué preguntas tiene? Ok. Listo. Entonces, sigamos mirando y de pronto en el ejercicio, si lo alcanzamos a hacer el día de hoy, pues lo hacemos. Entonces, yo voy a seguir hablando un poquito de eso. Entonces, ya sabemos que estamos identificando el número atómico, que si yo quiero consultar el número atómico, ¿dónde lo encuentro? Eso es lo que vamos a mirar al final, con relación a la tabla periódica. Entonces, vamos a hablar de otro concepto que se relaciona con la teoría atómica y con el átomo, que es la masa atómica. Entonces, simplemente, ¿qué definimos como masa atómica? Pues la masa atómica la definimos pues como la masa de un átomo. Ya. En unas unidades, digamos, especiales que se denominan unidades de masa atómica. Y esas unidades de masa atómica se definen como, digamos, una relación a partir de un patrón. En este caso, un átomo de carbono, y se define como un doceavo de la parte de lo que pesa un átomo de carbono 12. Digamos, es como un patrón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos medidas, tenemos patrones. Por ejemplo, el metro. Entonces, cuando nosotros hablamos de distancias, podemos hablar en metros, ¿cierto? Y sabemos que un metro tiene una distancia específica. Ese es un patrón. Lo mismo ocurre en química. Para hablar de masa atómica, pues tenemos un patrón, que es la que se denomina unidad de masa atómica, UMA, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender la masa de un átomo? Pues va a depender del número de electrones, del número de protones y del número de neutrones que contiene. Pero principalmente va a depender de qué? Pues del número de partículas que tienen su núcleo atómico. Es decir, del número de protones y del número de neutrones que tiene. A partir de métodos experimentales, pues se obtiene la masa. ¿Listo? Entonces, si yo fijo, digamos, un patrón, es decir, si yo fijo un patrón como el metro, en este caso fijo la masa del carbono 12 como 12 UMA, yo lo que puedo hacer es, por medio de experimentos, mirar cuál es la proporción de la masa de los demás elementos y a partir de esa proporción es que se halla el peso atómico de cada átomo, ¿sí? En UMA, por ejemplo, digamos, aquí yo coloco un ejemplo. Ciertos experimentos, digamos, han mostrado que el hidrógeno tiene 8.4% de la masa de un átomo de carbono 12. De modo que si la masa del carbono 12 es el patrón, o sea, lo que decimos 12 UMA, pues al multiplicarlo por el porcentaje, o sea, al hallar el porcentaje de 8.4% de ese 12, pues me va a dar la masa del átomo de hidrógeno. Y de manera semejante, o sea, con cálculos semejantes, pues se halla la masa atómica de los demás elementos. ¿Bien? O de los demás isótopos. Ahora, ¿qué sería la masa atómica que uno encuentra en la tabla periódica? Entonces, en la tabla periódica uno no encuentra la masa atómica de un átomo, sino uno encuentra la masa atómica promedio de los átomos que constituyen un elemento. Nos acordemos nuevamente. Entonces, yo voy a hablar un poquito aquí en el tablero. Voy a ir a otra página. Más páginas. Entonces, recordemos que el hidrógeno. Voy a ver si me entienden acá. Entonces tengo el hidrógeno como elemento, pero el hidrógeno está constituido por tres isótopos diferentes. ¿Sí? Entonces el hidrógeno está constituido por un hidrógeno que tiene un número de masa 1, un hidrógeno que tiene número de masa 2 y un hidrógeno que tiene número de masa 3. Pero todos hacen parte del mismo tipo de elemento. Bien. Entonces si yo quiero hallar la masa promedio, o sea, la masa de una muestra de hidrógeno, pues yo debo tener lo que me aporta en peso. El hidrógeno que tiene masa, número de masa 1,
lo que me aporta el hidrógeno que tiene masa, número de masa 2 y lo que me aporta el hidrógeno de lo que tiene la masa 3. ¿De qué va a depender? Pues del porcentaje que me aporta cada uno. Es decir, por ejemplo, el hidrógeno con masa 1 me aporta un mayor porcentaje, el 2 me aporta otro pedacito y el otro me aporta otro porcentaje. Esto me aporta unos porcentajes. Bien. Entonces, ¿a qué me refiero con con la masa atómica promedio? Pues sabemos que yo puedo hallar la masa atómica, o sea, yo puedo hallar la masa atómica de cada uno de los átomos con relación al átomo de carbono 12. Pero cuando yo quiero hallar la masa atómica del hidrógeno como elemento, es decir, como sustancia en nivel macro, pues yo tengo que hallarlo como unidad. Y aquí lo que tengo en cuenta es el porcentaje de abundancia de cada uno de los elementos. Es decir, que si yo tomo un conjunto de muestra, pues yo voy a tener un conjunto de muestra en donde van a estar presentes los 3 isótopos que conforman el hidrógeno. Y eso, este promedio de masa, o sea, al sumar lo que me representa y que me aporta en masa, es lo que yo denomino masa atómica promedio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la tabla periódica, y buscamos, por ejemplo, la masa atómica del carbono, pues no vamos a encontrar un valor de 12, sino se va a encontrar un valor de 12,01, o sea, un valor no exacto, ¿sí? Ese valor se debe a que la gran mayoría de elementos contienen más de un isótopo, como en el caso del hidrógeno, que tiene 3. ¿Qué es lo que significa medir la masa atómica de un elemento? Pues lo que indica es establecer el promedio de la mezcla de los isótopos que existen en la naturaleza. Es decir, que si yo voy aquí, por ejemplo, lo que hallo es un promedio de lo que me puede aportar cada isótopo y ese promedio es lo que yo denomino masa atómica. Y eso es lo que uno encuentra en la tabla periódica. Listo. Sigamos con el próximo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, para calcular la masa atómica promedio se debe saber dos cosas. Pues las masas de los isótopos, que sabemos que se calculan de forma experimental, y el porcentaje de abundancia de cada uno en una muestra de ese elemento. Entonces, aquí hay como un ejemplo. Entonces, se hace un cálculo de esta manera, ¿sí? Y cuando uno hace el promedio, saca el promedio de la masa atómica, es el valor este valor que está aquí, es el que uno encuentra en la tabla periódica. Es decir, que si uno va a la tabla periódica y busca el peso atómico o la masa atómica, lo que está buscando es el peso o la masa atómica promedio de todos los elementos o de todos los átomos de ese mismo elemento que constituyen ese elemento, o sea, todos los isótopos que constituyen ese elemento. Y pues hay digamos, hay unas maneras de calcularla, que creo que no me voy a ir por ese lado porque pues nos gastaríamos bastante, que es este. Entonces el peso atómico es igual a esta fórmula. Entonces yo puedo hallar con esta fórmula el peso atómico promedio. Pero como ya somos muy inteligentes, pues yo no necesito hallar el peso atómico promedio. ¿Dónde está el peso atómico promedio, Kevin? Sí, pero digamos, ¿dónde estaría ese peso atómico promedio? En qué herramienta indispensable que no nos debemos aprender de memoria, sino simplemente aprenderla a utilizar? Pues en la tabla periódica. ¿Listo? O sea que, digamos, esto solamente es como para entender por qué el peso atómico de cada elemento, pues depende de la cantidad de tipos de isótopos que tiene ese elemento. Y el promedio de ese peso es lo que nosotros denominamos peso atómico o masa atómica. ¿Sí? Que es lo que encontramos en la tabla periódica. Es decir, que todo este carretazo de sacar esas ecuaciones y de mirar el promedio, pues simplemente eso ya lo hicieron y ya está categorizado y eso es lo que encontramos nosotros en la tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la tabla periódica? Algo así. No sé si Kevin se acordará de esto. Uno encuentra un recuadro en donde está el elemento y hay unas ciertas características que pues son importantes y que vamos a tener en cuenta ahora, de ahora en adelante. Lo primero en que encontramos es el símbolo químico del elemento con su correspondiente nombre. ¿Bien? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la tabla periódica? El número atómico en la parte superior izquierda, que es un número entero y que me indica que el número de protones. Bien, el símbolo químico del elemento que yo puedo utilizarlo para hablar de un átomo específico o para hablar un grupo de átomos.
y la masa atómica promedio o masa atómica relativa, que es la que se halla con el promedio de lo que me aporta cada átomo o cada isótopo de acuerdo a su porcentaje de abundancia de ese isótopo en la naturaleza. En este caso es este valor, ¿sí? Estos valores son indispensables para comenzar a entender cómo vamos a utilizarlo mucho más adelante, ¿sí? Porque más adelante yo voy a hablar de masa molar. Entonces, para hablar de masa molar, para hallar la masa molar de una sustancia o de un compuesto, pues requiero aprender a utilizar la masa atómica promedio o relativa de ese elemento dentro de ese compuesto, que eso sí yo lo puedo calcular con ejercicios de lápiz y papel. Entonces, en este caso aquí ya se está resumiendo un poquito entre la relación entre la tabla periódica y los conceptos básicos de teoría atómica. Entonces sabemos que en la tabla periódica encontramos el número de protones, el símbolo químico del elemento, la masa atómica promedio y el nombre de ese elemento. Entonces, de alguna manera, digamos, ahí es importante comenzar a identificar estos aspectos dentro de la tabla periódica. Tenemos el número atómico. ¿Por qué es importante el número atómico? Porque pues me va a dar el número de protones. Y si es un átomo neutro, me va a indicar el número de electrones. Porque nuevamente voy a recordar. Mira las páginas anteriores. Entonces, nuevamente recuerdo acá arriba, un átomo neutro se caracteriza porque el número de protones, es decir, su número atómico, es igual a su número de electrones. En este caso, si yo hablo del átomo neutro de hidrógeno y su número atómico es 1, o sea, su número de protones es 1, pues si es un átomo neutro, ¿cuántos electrones debe tener? Pues la misma cantidad. En este caso, ¿cuánto? 1, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tener en cuenta más adelante. Bien, entonces vamos a ir a esta pregunta de acá para terminar, que tenemos 7 minuticos. Dice este ejercicio, es la única pregunta que coloco como para poder aplicar el carretazo que he hablado el día de hoy. Entonces el punto número 1 dice lo siguiente. Los elementos se clasifican en la tabla periódica con base en su número atómico. Entonces nuevamente, el cual indica el número de protones en el núcleo. El número de masa es igual a la suma de protones y neutrones. Y nos dan dos isótopos, que son los que tenemos acá. Y aquí nuevamente tenemos la especificidad. Tengo el isótopo de Cl 35, 17 y con carga -1 y de calcio, Ca 40, 20 con carga +2. Entonces podemos afirmar que el número de protones, electrones y neutrones es respectivamente. Entonces, ¿cuál es la característica acá importante que se debe tener en cuenta? ¿Se acuerda la forma de notar un isótopo? Que la vimos acá atrás. Vamos a trazar un poquito. Esta de acá, esta de aquí, pero que lo vimos más específicamente en una de las explicaciones que yo tenía. Creo que me voy a volver a mi tablero. En la página de acá. No en esta, sino en la siguiente. En esta. Entonces, ¿qué es lo que me denota un isótopo? Entonces, en la parte superior izquierda está el número de masa. En la parte inferior derecha, izquierda, está el número atómico. Y en la parte superior derecha está la carga. Y eso es lo mismo que tenemos aquí, sin importar qué tipo de elemento es. Ya sabemos que este elemento es cloro, Cl, y este elemento es calcio. Entonces, lo que yo debo identificar es qué información me está dando el ejercicio. Entonces, esto es lo que me voy a llevar a mi tablero. Entonces, voy a abrir una nueva hoja para poderla trabajar y eso es lo que yo me voy a llevar a mi tablerito. Acá. Para descartar y para saber cuál puede ser la opción. Listo, entonces, nuevamente. Este número de acá abajo, ¿qué me indica, Kevin? En ambos casos, ¿qué me indica ese número de aquí abajito? El número atómico, ¿cierto? Y el número atómico me indica el número de qué. El número de protones. Es decir, que para este caso, ¿cuántos protones tendríamos? Voy a colocar acá, protones. Entonces, para el primer caso, tendríamos 17, ¿cierto? Y para el segundo caso, ¿cuántos protones tendríamos? 20. Listo, bien.
Es decir, que si yo voy, por ejemplo, a mi tabla, pues yo voy a mirar aquella tabla en donde el número de protones, ¿cuánto sea? 17 y 20. ¿Cuáles opciones son, digamos, las que yo puedo seguir mirando? La A y la C. ¿Ya cuál puedo descartar? Esta de acá, ¿cierto? Acá me dice 18 protones y aquí me dice 35 protones. Pero sabemos que, de acuerdo a la información que me están dando, son 17 y 20. ¿Cierto? Que es la primera, 17 y 20. Listo. Entonces, ya por acción de descarte, de análisis, yo descarto estas dos opciones. Bien, ¿qué es lo otro que tengo que remarcar? Entonces, como yo no me interesa lo del número de electrones porque a veces puede resultar un poquito complicado con las fórmulas que expresé, yo puedo hallar el número de neutrones. ¿Cómo lo hallo? Entonces, eso es lo que voy a explicar ahorita. Entonces, para hallar el número de neutrones es sencillo. Es esta fórmula acá. El número de neutrones siempre va a ser igual al número de masa menos el número atómico o el número de protones. Entonces, si sabemos que este es el número atómico, ¿cierto, Kevin? Este de acá arriba, ¿qué era? Esos dos de arriba, ¿qué me denotan? Listo, no importa. Entonces, la idea es, recordemos que este de acá arriba me denota el número de masa, el número A, ¿sí? Y eso lo veíamos. Entonces, si yo me devuelvo aquí, eso me denota el número de masa. Miremoslo acá. Ay, ahora sí que trago esto. Listo. Miremoslo aquí atrás, acá. Eso me denota el número de masa, que es el que está acá arribita, ¿cierto? Ahora, nuevamente me voy al ejercicio. Si yo digo lo siguiente, ay, me fui de página, listo. Acá. Si yo digo que para hallar el número de neutrones es igual al número de masa menos el número z, ¿qué es lo que debo hacer en cada caso para hallar el número de neutrones? Entonces lo que debo hacer es coger el número de arriba, que es el número de masa, y le voy a restar ¿cuál número? El de abajo, que es el número atómico. Entonces nuevamente aquí, el número de neutrones es igual al número de masa menos el número z, o sea, el de arriba menos el de abajo. Entonces en este caso, si yo hago la resta entre 35 menos 17, ¿cuánto nos daría, Kevin? 35 menos 17. 18, ¿cierto? Entonces aquí sería que el número de neutrones para el caso del cloro son 18. Y para el caso del calcio es fácil. 40 menos 20, o sea, el de arriba menos el de abajo, 20, ¿cierto? Entonces yo voy a ir a mi cuadrito en donde el número de neutrones sea 18 y 20. Entonces vamos a mirar dónde es 18 y 20. ¿En cuál de las dos opciones el número de neutrones es 18 y 20? En la C. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Listo. Yo creo que hasta